Hola Luis, buenos días. Hola, ¿eres Pilar? Soy Pilar, ¿qué tal? Encantada. Encantado de saludarte, Pilar. Nos ponemos cara, ¿vale? Yo así ya la conozco. Eh, Yo la tuya me voy a quedar a media por la mascarilla. Yo como estoy solo en el despacho he podido quitármela. vale, aquí estamos unos cuantos. De nuevo, bueno, Luis, antes que nada, de nuevo, gracias. A vosotros, a Es, vosotras. ¿vale? Por su respuesta, su cálida, ¿vale? Respuesta y su amabilidad y disponibilidad para estar con nosotros hoy aquí, ¿vale? Muchas gracias. Esta es la clase, estamos aquí unos cuantos, no hemos contado, somos, no sé, 20 o 20 y tantos. Son los alumnos que te comentaba de primero y de segundo de CDPB, formación profesional básica del colegio, y estoy aquí con unos compañeros míos, ¿vale? Le presento rápido a mi compañera Laura, que le va a introducir y va a ir dando paso a las consultas que tienen los alumnos, ¿vale? Preparados para... Me parece estupendo. Os quiero agradecer mucho la invitación a estar con vosotros, con vosotras. Me escribieron Álvaro y Pilar y la verdad es que me hace ilusión. Yo he tenido siempre que podía la costumbre de visitar a muchos institutos porque llevo muchos años dando clase en la universidad, porque muchos de mis alumnos, de mis alumnas ya son profes y la verdad es que me gusta mucho apoyar la labor que se están haciendo en los institutos en torno a la literatura. Y ahora me cuesta más trabajo porque llevo algo más de 2 años dirigiendo el Instituto Cervantes, que es un instituto de diplomacia cultural que se fundó en 1991 y nos sirve para divulgar la cultura española y la lengua española en el mundo. Tenemos 87 centros y os podéis imaginar pues los compromisos que hay y es difícil dedicarse a lo que más le gusta a uno, que es a la literatura. De manera que agradezco mucho la oportunidad, aunque sea virtual, de estar en esta clase. Gracias, Pilar, gracias, Álvaro, y a vuestra disposición. Gracias, Luis. Hola Luis, ¿qué tal? Hola. Encantada de saludarle. De nuevo, gracias de verdad por regalarnos tiempo, que precisamente hoy día, ¿no? Se escasea, ¿no? De tener disponibilidad. Tú eres Laura, ¿verdad? Yo soy Laura. Encantado, Laura. Encantada. Y bueno, vamos a pasar ahora a hacer una entrevista, porque bueno, como sabéis, Luis es catedrático de literatura en la Universidad de Granada, ¿vale? También es el director del Instituto Cervantes, que también han estado investigando sobre ello. Y lo que nos gustaría ahora, pues que estos alumnos que están en edad de eso, están estudiando este ciclo que, bueno, que les sirve para obtener ese título de la ESO a la vez una capacitación profesional, en este caso de la especialidad de informática y comunicación. Entonces ellos en el área de lengua pues han estado investigando sobre su trayectoria, su obra, y les han saltado una serie de dudas que le irán transmitiendo a lo largo de la sesión, ¿vale? Muchas gracias. Pues entonces vamos a pasar con la primera. A mí me gustaría abrir un poco el turno haciéndole una consulta, ¿no? A ver si sirve un poco de inspiración, porque, corrígame si me equivoco, pero bueno, me ha parecido entender que en esas primeras composiciones, esas primeras obras que se publican, pues que piensa que a lo mejor lo hizo demasiado rápido. Entonces, como en esta edad tendemos a hacer las cosas demasiado rápido, pues me gustaría que tal vez nos trasladara una reflexión sobre el tiempo que tienen las cosas, el dejarlas madurar, el pensar las cosas, no hacerlo tan visceral. Bueno, en ese sentido, a mí me resulta difícil dar consejos porque cada personalidad pues tiene sus posibilidades y sus inquietudes. Cuento mi experiencia. Yo, por ejemplo, ahora, desde hace unos años, cuando escribo, lo que más me interesa es no repetirme, no hacer cosas que ya haya escrito y que por la repetición suenen a falso, como si escribiera con una muletilla ya sabida, ¿no? Entonces, la tranquilidad y la lentitud es una exigencia que me hago. Cuando empecé a escribir, como decía Laura, el problema que tenía era todo el contrario.
Cuando empieza uno, quiere encontrar su mundo, su personalidad, consolidar su vocación, sentirse, en mi caso, poeta. Y en ese sentido, más que la lentitud, era la urgencia. Ir trabajando para ganar camino. Yo creo que es importante ser consciente de que la poesía, la literatura en general, como cualquier cosa importante en la vida, necesita trabajo y necesita formación. La verdadera formación de un poeta creo yo que es la lectura. Sería una ingenuidad pensar que nos estamos inventando la poesía, que nos estamos inventando el mundo. A mí lo que más me interesaba era leer lo que habían escrito los poetas que más me conmovían. Y esa es la formación. Y después, cuando uno empieza a escribir, pues cae en la tentación de creerse un genio también y que todo es maravilloso. Y por eso conviene tener un poco de conciencia crítica, una papelera al lado o una tecla de borrar cuando a uno no le salen bien las cosas. Yo creo que la conciencia crítica es fundamental y está muy bien tener gente de confianza. Gente de tu misma edad con la que compartir lo que estás haciendo o alguna persona con algo más de experiencia y con confianza como para que opine con lo que estás haciendo. Y bueno, en ese sentido, la conciencia crítica, el saber que hay que trabajar las cosas, yo no me fiaría de un médico que dice que lo ha aprendido todo intuitivamente y que no se ha preparado bien en sus conocimientos de medicina, como tampoco me gustaría entrar en una casa que no hubiera hecho alguien con conocimientos de arquitectura. Pues con la poesía ocurre lo mismo. No es tan grave porque no se te va a caer una casa encima o no es un asunto de enfermedad, pero sí conviene tener paciencia y conviene no olvidar nunca la conciencia crítica. Y en ese sentido es verdad que yo publiqué al principio algunas cosas que ahora las veo más como textos de juventud y de aprendizaje que como textos que estuviesen preparados para ya ser publicados. Pero bueno, quiero decir que grandes poetas como Juan Ramón Jiménez han tenido la misma sensación. De manera que no es grave. Juan Ramón Jiménez se pasó la vida persiguiendo a gente que tenía sus 2 primeros libros, Ninfeas y Arias de Violeta, y le decía, hombre, tienes ese libro, ya es una rareza, déjame que te lo voy a dedicar. Y en cuanto se lo daban, en vez de dedicarlo, lo que hacía era romperlo. Intentó hacer desaparecer sus 2 primeros libros porque se sentía muy incómodo con ellos. Juan Ramón era un poco raro, no hace falta ser tan, en ese sentido, tan serio, tan trágico, pero sí es verdad que uno tiene que buscar el equilibrio entre su vocación, no alejarse de ella, pero también la prudencia para saber cuándo está uno aprendiendo y cuándo puede empezar a publicar una poesía ya propia. Muchas gracias, Luis. Vamos a pasar entonces a los alumnos. Muy bien. ¿Vale? Muy bien. Por favor. Le voy a preguntar, ¿vale? ¿Cuáles son los temas y sentimientos que le inspiran para escribir cuando piensa en crear un poema? ¿Qué hace que fluyan las ideas y las palabras? Gracias, Álvaro. Mira, yo creo que todas las personas tenemos una manera de mirar el mundo, de sentir el mundo, y hay cosas que nos afectan más que otras. A mí me gusta que mi poesía tenga que ver con la vida y con la vida cotidiana. Hay muchas maneras de entenderse como poeta. A mí me gusta una poesía que no sea de un profeta, de un elegido de los dioses, sino de una persona normal. Y al decir una persona normal no creo en la homologación, todos somos en el fondo muy raros y muy particulares. Pero bueno, una persona que vive la vida cotidiana
y que habla de las cosas que más nos afectan. Y hay de pronto algo que al mirarlo encuentras que tiene significado, que puede ayudarte para entender algo de lo que tú sientes con respecto al mundo. A mí, cuando empecé a escribir, poco a poco me fue interesando la educación sentimental. Yo creo que la historia no solo pasa por los grandes conflictos de guerras, por los grandes conflictos políticos, por las constituciones. Los sentimientos son históricos también. La manera que tengo yo de entender el amor, la vida, lo que significa ser hombre, lo que significa ser mujer, pues es muy distinta a la que tenía mi abuela o mi abuelo. No te digo ya, pues en el siglo XVI Garcilaso o en el siglo XVIII Moratín. Los sentimientos van cambiando con la historia. Y a mí me parece que la poesía responde a una inquietud. ¿Qué digo cuando digo soy yo? ¿Qué cabe debajo de ese yo? Bueno, pues las ideas que yo tengo, ahora tengo 62 años, pues las ideas que yo tengo con una experiencia de 62 años, pues tienen que ver con lo que, por ejemplo, me he ido educando sentimentalmente en lo que significa pues el ser hombre, el ser mujer, la libertad, la memoria, la relación con mi cuerpo, la historia que he vivido, las injusticias que me preocupan, y todo eso pues es una educación sentimental que es histórica también. Y lo que me motiva a escribir es cuando veo algo que de pronto me ayuda a iluminar mi relación con el mundo y mi relación con los demás. A veces es una idea, estoy leyendo un libro y digo, hombre, esto es importante y tiene que ver con mi vida. Y entonces voy a ver de qué manera encuentro una anécdota, una historia de vida cotidiana que me lleve a encarnar esta idea en abstracto que me interesa. Otras veces es exactamente lo contrario. En la vida veo algo, un detalle, una anécdota, que digo, esto es significativo. Pues si yo soy capaz de desarrollarlo y le doy un valor más que anecdótico, un valor que tenga que ver con la cultura, con la trascendencia, pues puedo convertirlo en un poema. Entonces, son cosas que tienen que ver con la realidad de la vida y que me ayudan a comprender mi educación sentimental, a conocerme a mí mismo y a conocer mi relación con los demás. Gracias, Luis. Vamos a pasar a ver, por favor. Buenas, Buenas. Oye, no oí bien tu nombre. ¿Cómo te llamas? Adrián. Hola, Adrián. Bueno, a lo largo de su vida, ¿qué libro le ha marcado y por qué? Pues a lo largo de mi vida, Adrián, me han marcado muchos libros, según mis edades. Mira, yo soy el mayor de una familia de 6 hermanos. Además, todos éramos niños. La frase que yo más he oído a mi madre decir, tengo 6 hijos y todos varones. Y estábamos todo el día jugando y rompíamos todos los muebles de la casa. Era muy difícil que una silla, una mesa quedara bien. Entonces, en las familias de clase media en Granada había la costumbre, supongo que en otros sitios también, de tener una habitación reservada a las visitas. Como lo rompíamos todo, pues mis padres reservaron una habitación con una mesa, unos sillones cómodos que le llamábamos la sala de las visitas, y no nos dejaban entrar a jugar en esa sala, porque tenía que estar bien preparada cuando venía mi abuela o algunos amigos a visitar a mis padres. En ese salón de las visitas estaba la biblioteca de mis padres. Y un día, al final de mi infancia, yo me colé y descubrí la poesía completa de Federico García Lorca en un tomo que publicaba la editorial Aguilar, que era una colección forrada en piel, con papel Biblia, y me encontré en un lugar casi sagrado, en secreto,
la sala de las visitas, prohibida para los niños, con un libro que daba mucha impresión porque era un libro en piel, y lo abrí, empecé a leer y de pronto me quedé muy sorprendido porque las palabras eran algo más que las palabras. Cuando García Lorca dice, aunque sepa los caminos, yo nunca llegaría a Córdoba, yo me planteaba, ¿de qué está hablando? Porque un jinete, si sabe el camino, ¿por qué no va a llegar a Córdoba? O cuando habla de la luna y resulta que la pone en relación con un niño que se está muriendo, bueno, pues no solo habla de la luna que vemos, tiene otro significado porque tiene relación con la muerte. Y de pronto me encontré con un mundo que me atraía mucho, donde las palabras iban más allá de la superficie. Y la verdad es que ese libro me impresionó. Poco después me enteré que García Lorca había muerto ejecutado en una guerra civil que se había dado 20 años antes de que yo naciera, y de pronto cuando leí la primera biografía de Lorca que leí, pues me di cuenta que yo había estado caminando por calles, por aceras llenas de secretos, por aceras que también había pisado un poeta del que no era muy fácil hablar porque entonces estaba silenciado por una dictadura. Y mi vida ya pues empezó a formarse intentando buscar palabras que me ayudan a comprender lo que hay debajo de la superficie. Otra cosa que a mí me impresionó mucho fue la poesía de Antonio Machado. Tuve la suerte que un profesor, el padre Antonio Díaz, yo estudié en los Escolapios de Granada, un profesor bajó un día a clase un tocadiscos, entonces es lo que servía para oír música, y puso un disco que acababa de editar un joven cantante catalán que se llamaba Serrat. Era un disco, estoy hablando de final de los años 60, un disco que cantaba poemas de Antonio Machado. Y la verdad es que a mí me impresionaron los poemas de Antonio Machado dedicados por Serrat. Y con el dinero que me regaló en un cumpleaños mi abuelo, pues fui a una tienda y el primer disco que me compré es el disco de Serrat cantando poemas de Machado. Así, poco a poco, se va uno marcando con una serie de libros, y lo importante cuando uno aprende para cualquier cosa, lo importante, no os creáis que es aprender a hablar, es también aprender a escuchar. Lo importante no es solo aprender a escribir, es también aprender a leer. Y en ese sentido, pues yo de pronto me emocioné con Rosalía de Castro o con Jaime Gil de Viedma, y después empecé a leer poetas latinoamericanos, César Vallejo, Rosario Castellano, y fui formando mi mundo. Lo que sí volvería a insistir es que al que le gusta escribir es muy importante que aprenda a leer, y al que le gusta hablar es muy importante que aprenda a escuchar. De manera que me callo aquí y doy pie a la pregunta siguiente. Muchas gracias, Luis. Vamos a pasar con Andrea, por favor. Hola, Andrea. ¿Con cuántos años comenzó a escribir y cuál fue la opinión de sus allegados sobre su dedicación a la poesía? Bueno, ahí tengo varios recuerdos también, Andrea. Los primeros poemas yo los empecé a escribir pues después de leer a Federico García Lorca en casa. Mi madre conserva algunos poemas escritos en hojas de libreta que parece que son copias malísimas de Federico García Lorca. Sabéis que cuando uno empieza está muy fascinado con la poesía que ha leído de algún autor. El primero ya os he dicho que fue García Lorca, y yo de pronto veo que escribía como un imitador malísimo de Federico García Lorca. Fijaros que eso como técnica de aprendizaje no está mal.
y algunos poetas después, como Oden, un gran poeta inglés, lo estudió. Que una primera técnica de aprendizaje de la escritura tiene que ver con la fascinación por un poeta. Uno escribe a la manera bien y poco a poco va formando su conciencia crítica. Yo veía como bueno y bonito lo que sonaba a Lorca y como malo lo que no sonaba a Lorca. Y poco a poco lo que uno aprende es que hay cosas que te parecen bien y cosas que te parecen mal. Y eso es lo que provoca que poco a poco vayas formándote tu conciencia crítica. Después fue muy importante para mí también leer la poesía de Blas de Otero al final del bachillerato. Y también me impactó mucho la visión de un poeta que estaba muy comprometido con la realidad, que era muy crítico con la realidad, que era rebelde frente a la situación histórica que vivía España, y empecé a escribir a la manera de Blas de Otero y ya ahí eso me lo leyó no mi madre, sino un profesor del que me hice amigo que me daba clases de literatura en el instituto. Y poco a poco, ahora todavía, fijaros, cuando acabo un libro, pues siempre tengo 4 o 5 personas de referencia a las que le dejo el libro, porque uno tiene cosas en la cabeza, pero hay que saber ponerlas en el papel, porque lo importante cuando se escribe no es que tú te emociones, sino crear un texto que pueda emocionar a un lector. Si yo escribo un poema de amor, no me interesa nada que se sepa lo que yo quiero a mi novia. Lo que me interesa es que quien lea ese poema se acuerde de su novio, de su novia, de la persona a la que quiere y lo viva como un amor propio, ¿no? Y en ese sentido, pues muchas veces un consejo está bien, porque hay cosas que tú te crees que están resueltas, pero que las tienes en la cabeza y no funcionan en el libro, ¿no? Bueno, pues cuando empecé a escribir en esta vocación, uno siempre está aprendiendo. Empecé a final de la adolescencia, después creo que maduré un poco en el bachillerato, en la universidad ya en los primeros cursos tuve más conocimiento de la literatura y mi primer libro se publicó en 1980, el año antes de acabar la carrera de filología. Gracias, Luis. Pasamos a escuchar la pregunta de Isabel. ¿Qué nos recomendaría si quisiéramos empezar a escribir poesía y qué poeta nos recomendaría para iniciarnos? Bueno, vamos a ver. Yo creo que es muy importante a la hora de empezar a escribir exactamente lo que tú me has planteado y saber pensar también en qué poeta nos puede interesar. En ese sentido, está muy bien que comprendamos que la poesía nos habla de la vida, de nosotros mismos, y que solo tiene justificación cuando nos ayuda a conocer la vida y nuestra relación con la vida. Yo siempre, en ese sentido, aconsejo leer poemas que contacten con nuestra educación sentimental y que nos ayuden a entendernos. Hay un tipo de poesía que puede resultar muy difícil porque son poetas herméticos que tienen un sentido de la poesía con muchas estrategias textuales y es difícil disfrutar de ellos si no se tiene mucho conocimiento y mucha preparación literaria. Y hay otros poetas que también escriben con mucho rigor, pero que el efecto que provocan es el de la naturalidad. Un poema es siempre un artificio, es una escritura. Si vosotras os grabáis con el vídeo una conversación, veréis que al transcribirla en papel suena raro
porque no es lo mismo leer una cosa organizada en la escritura que transcribir lo que hablamos, donde hay repeticiones, cosas raras, ambigüedades. Entonces, que un poema siempre es un trabajo de escritura, pero ese trabajo a veces quiere dar sensación de rareza, es un efecto, o a veces quiere dar sensación de naturalidad. Y a mí me parece que en las primeras lecturas conviene elegir poemas que tengan que ver con la naturalidad. Bueno, ahora hay una gran difusión de la poesía en las redes sociales y hay poetas que tienen una experiencia de vida como la que podéis tener a vuestra edad. Está bien buscar esos poetas, o está bien buscar poetas en la tradición de Antonio Machado, en la tradición de Jaime Gil de Viedma o de Ángel González, que son poetas con una naturalidad muy, muy trabajada. Por lo que se refiere a las redes sociales, sí os quiero comentar una cosa, porque eso creo que vale a cualquier edad. Mira, con las redes sociales yo veo que hay muchos poetas que protestan mucho porque vivimos en un tiempo tan rápido, que las experiencias sociales son tan rápidas, que una persona de 60 años, de 62 años como yo, ya ha vivido en una España completamente distinta a la vuestra y las ideas sobre la vida son muy distintas. Y con esta velocidad del tiempo tenemos el peligro de que haya cortes generacionales, que no haya diálogos y se producen dos cosas que a mí no me gustan nada. La figura del viejo cascarrabias que se cree que todos los jóvenes son tontos y yo, claro, no puedo creerme que todos los jóvenes son tontos. Mi hija de 20 y tantos años no es que sea tonta, es que ha vivido una realidad completamente distinta a la mía. El que soy tonto soy yo si me convierto en un cascarrabias que no comprendo que cada edad responde a la experiencia que ha vivido. El peligro contrario es el de jóvenes adánicos que se crean que están inventando el mundo y que se van a inventar la poesía, el arreglar coches, el periodismo, la mecánica, cualquier cosa, y que se crean que se lo están inventando todo. Pues eso es tan malo como la del viejo cascarrabias, porque interrumpe lo que verdaderamente crea conocimiento, a lo que nos dedicamos los profesores también, que es a la herencia cultural. Recoger de los mayores una herencia de cultura para después renovarla de acuerdo con nuestra propia experiencia. Y en ese sentido está muy bien conocer poetas por las redes sociales, pero está muy bien también no caer en la superstición de creer que solo lo joven nos va a ayudar y olvidarse de estudiar una herencia muy larga que desde hace mucho tiempo recibimos, ¿no? Y un consejo más, os explico la importancia que para mí tiene la poesía y que por mucho que usemos las redes sociales no podemos confundir con la calidad de un poema con que al colgarlo a los 10 minutos tenga pues miles y miles de me gusta o de felicitaciones en Instagram. Veréis, yo creo que la poesía es algo que nos ayuda a entender que en la vida las cosas hay que pensarlas por lo menos 3 veces. Por eso la escritura de la poesía es una escritura profunda. Si nosotros tenemos algo, una idea y la pensamos una sola vez, es muy fácil que repitamos como loros aquello que flota en el ambiente. Por eso a veces se enrarecen tanto las redes sociales y hay tantos políticos que meten la pata. Estamos acostumbrados a pensar las cosas una sola vez. O más grave, Antonio Machado, en una reflexión sobre la libertad, decía: la verdadera libertad, cuidado, no está en poder decir lo que pensamos, está en poder pensar lo que decimos. Y en ese sentido, como hay tantas posibilidades ahora de control de las conciencias, de fluidez de mentiras, de velocidades que nos engañan,
quien dice lo primero que se le ocurre, acaba hablando como un loro y repitiendo en el ambiente lo que otros han dejado para que él considere que es opinión suya. Se pueden pensar las cosas dos veces. Eso lo hace el que quiere quedar bien. Por ejemplo, en medio de una operación de compra y venta, pues si alguien quiere venderte algo, te va a decir las cosas que le convienen para quedar bien y para ganar tu atención. En unas elecciones políticas, pues el político intenta decir las cosas que le hacen quedar bien para ganar el voto. Tampoco me parece que el tema de la poesía sea el quedar bien, el ser simpático. Un poema en las redes sociales no puede confundirse con la propaganda de unos grandes almacenes para el Día de los Enamorados o para el Día de la Madre. Mamá, ¿cuánto te quiero? Y enseguida miles y miles de me gusta. A mí me parece que lo que me ha enseñado la poesía, y yo uso mucho las redes sociales y ahora más por mi trabajo, pero lo que me ha enseñado la poesía es a tomarme en serio eso que decía Machado. La libertad no es decir lo que pensamos, es poder pensar lo que decimos. Para eso hace falta cultura, conocer la vida, la herencia de los mayores, la realidad que estamos viviendo y que viven ahora los jóvenes, y pensar las cosas por lo menos 3 veces, para no decir lo primero que se te ocurre, para no decir aquello que te hace simpático, sino para responder a tu propia verdad, a tu propia conciencia. Lo que me ha enseñado a mí la poesía es que la conciencia es algo a lo que no podemos renunciar. Y me parece que un poeta me gustaría que representara esa persona que al hablar quiere hablar con verdad y que no acepta que en su conciencia haya ningún tipo de consigna ni de mandato que él no sienta como verdad. Ni de consigna política, ni de consigna patriótica, ni de consigna religiosa, ni de consigna de raza, de nada. Que sea la verdad de la conciencia lo que te haga decir aquello que tú mismo crees que es la verdad. Gracias, muchas gracias. Luis, ¿Rachel? ¿Cuáles son Hola. los hábitos de escritura? Buenas. Hola. ¿Cuáles son los hábitos de escritura? Y tiene una hora definida para escribir poemas. La primera parte de la pregunta no la he entendido bien. La segunda sí. ¿Cuáles son sus hábitos de escritura? Eso es. Vamos a ver. Depende mucho de lo que uno tenga que escribir. No es lo mismo hacer una tesis doctoral que hacer una novela. No es lo mismo hacer una novela que hacer un poema. Como estamos hablando de poesía, te voy a contestar porque al hacer una novela o al hacer un trabajo de investigación, un ensayo, las horas de oficina, las horas laborales regulares suelen ser muy importantes. Sentarse a una hora, ponerse a estudiar o sentarse una hora y ponerse a escribir y tener un horario ordenado. Ahora, hablando de poesía, los hábitos que yo tengo no son hábitos muy disciplinados. Como te comentaba antes, yo necesito sentir el impulso para explicar mi relación con el mundo, de darle sentido a algo que he visto o a algo que he pensado. Y entonces de pronto digo, bueno, puede ser un poema, pues esto puede ser un poema. Y empiezo a darle vueltas en la cabeza. Y casi siempre tengo un borrador, tengo una libreta a mano para ir anotando ideas, versos, posibilidades e ir viendo cómo puedo desarrollar el poema. Hay veces que tienes el poema en la cabeza y que lo vas pensando sin anotar y sin escribir. Si tienes una duda de un verso que no te sale bien pero que quieres arreglarlo, hay veces que yo voy conduciendo y voy pensando en el verso, incluso algunas veces en reuniones de trabajo, pues estás con el verso en la cabeza mientras oyes al otro, te vas
a ti mismo preguntando, ¿y si esto fuera así o si esto fuera así? Y cuando ya tienes las ideas claras, yo hago un primer borrador en el cuaderno de trabajo. Lo releo, lo arreglo, lo corrijo y después lo paso al ordenador y es el paso siguiente en el proceso de corrección de poema. Bueno, y después incluso se lo doy a mi mujer o a algún lector para que me diga qué le parece, si hay alguna cosa que no funciona. Y ya con esas ideas lo voy pasando al archivo del ordenador donde tengo poemas destinados al próximo libro. En ese sentido, pues no tengo un horario muy preciso. Lo que sí me gusta es sentarme a escribir el primer borrador cuando tengo tiempo por delante. Cuando de esas tardes que te quedas en casa y que no tienes ningún compromiso de trabajo, pues de pronto me pongo una copa o me pongo música y con tiempo por delante me pongo a escribir para hacer ese primer borrador. Y después yo voy buscando huecos para pasarlo al ordenador y para ir corrigiendo. Muchas gracias, Luis. Laura, por favor. Hola, buenas. Hola. Sabemos que usted fue amigo de Rafael Alberti. Por favor, cuéntanos alguna anécdota con él. Pues yo tuve mucha suerte porque Rafael Alberti era un poeta que yo había leído y que me gustaba mucho. Rafael Alberti era un poeta de la generación del 27, mítica para mí. Había sido amigo de Federico García Lorca, había tenido que salir al exilio durante la guerra, al final de la guerra, huyendo de la dictadura. Para mí era un mito y tuve la suerte de conocerlo y de que él tuviera la generosidad de hacerse amigo, verdadero amigo. Él volvió a España en el año 77. Yo estaba haciendo un poquito después, en el año 80, mi tesis doctoral, los principios de mi tesis doctoral sobre el teatro medieval, pero se alejaba mucho mi tema de trabajo en la universidad con las inquietudes de mi vida como joven poeta que quería dedicarse a la poesía. Y decidí cambiar el foco de mi tesis doctoral y hacerla sobre Rafael Alberti. Y bueno, tuve la suerte que en esa situación Rafael se bajara del altar donde yo lo tenía y se convirtiese en un amigo de verdad, ¿no? Y bueno, fíjate, yo aprendí muchas cosas de Rafael enseguida. A mí me gustaba mucho que Rafael admirase tanto a un poeta vanguardista radical como a Garcilaso de la Vega, que admirase tanto la poesía gongorina, difícil, como la poesía más clara y más realista, porque comprende que en todos los cauces de la poesía se puede hacer poesía de calidad. Esa manera de enriquecerse con todas las posibilidades de la poesía la aprendí de Rafael y conforme he ido cumpliendo años me di cuenta que me había enseñado una cosa que no me daba cuenta con mi edad, porque fue muy generoso Rafael, un poeta que iba a cumplir 80 años, tan consagrado, tan reconocido, que tratase de tú a tú como un amigo a un chaval que estaba empezando. Si yo me meto mucho con los viejos cascarrabias y si agradezco mucho mi relación con los jóvenes porque me ayudan a tener los ojos abiertos a la realidad que vivo, eso se lo debo a mi experiencia como profesor, a la hora de tratar con los jóvenes y preguntarme qué les puede interesar o por qué les interesa esto, y mi relación con personas como Rafael Alberti. Y bueno, anécdotas te podría contar muchas de todo tipo, pero cuando yo estaba haciendo la tesis doctoral y le preguntaba varias cosas sobre el surrealismo, algo así, pues él me decía, mira, Luis, vamos a dejarnos de hablar de surrealismo. Vamos a ver una cosa. Ahora va a venir una joven poeta alemana que es profesora en Alemania y que está haciendo
un trabajo sobre mi poesía. Vamos a ver si es guapa. Y si es guapa, vamos a ver quién consigue seducirla, si tú con tu juventud o yo con mi fama. Y me hacía trampas de este tipo y bromas de este tipo, ¿no? Recuerdo que me impresionó mucho otra anécdota. Yo lo acompañé en el año 82 a Praga, a un congreso que organizaba el Partido Comunista, y en Praga, cuando estábamos allí, se me ocurrió hacerle una broma, porque él dijo: estamos en un momento donde hay que pedir la paz. Me da igual que los misiles sean de un color o de otro color, rojos o azules, de un bando o de otro bando. Pensar que mi ciudad de Cádiz, que tiene 3000 años, puede desaparecer con una bomba nuclear en un segundo, es un disparate. Pensemos lo que pensemos, hay que abandonar la violencia. Y yo al salir le hice la broma, digo: Rafael, igual tenemos problemas aquí, porque tú has dicho que te da igual que los misiles sean rojos o no o sean azules, y yo estoy viendo aquí que hay mucho de dictadura, que lo que más me recuerda a mí este país del este es el franquismo. Aquí hay mucha dictadura y poca libertad, y eso de que sus misiles son tan malos como los otros igual no gusta. Y él, que era un mito, pues decía: no digas tonterías, no digas tonterías. Cuando tocó recoger los billetes, su billete estaba en un cajón especial para las grandes figuras. Yo me puse a hacer la cola en los billetes normales y él me acompañó. Pedí mi billete, me lo dieron, pidió él su billete, y como estaba en otro lugar para personas especiales, no lo encontraron, y le dije: Rafael, ya te dije que íbamos a tener problemas. Después de lo que has dicho, igual no te dejan salir. Y él me dijo: Luisito, déjate de tonterías, por favor, mi billete. Y como no encontraban el billete, de pronto me dice: devuelve el tuyo, tú no te vas de aquí hasta que yo no me vaya contigo. Bueno, eran bromas de la vida cotidiana que tenían su significación. La significación, por ejemplo, de una persona que militaba en la izquierda y que se había formado en los años en los que en la guerra civil había recibido mucha ayuda de la Unión Soviética, o durante la dictadura había militado en la Unión Soviética, y en las fuerzas que estaban en torno al Partido Comunista, y ya una idea mía, que era también una persona de izquierda, pero que tenía una visión muy crítica del bloque del Este, porque consideraba que no se puede sacrificar la libertad por ningún tipo de luchas, aunque sea una lucha justa como la igualdad. Cuando se busca algo justo, si uno sacrifica la libertad, enseguida llega la corrupción, la represión, la intolerancia. Y claro, él me decía: tú, es que tu experiencia es distinta a la mía. Es que tú tienes 20 y tantos años y yo tengo una herencia de una persona que hizo la guerra civil, y por tanto hay que comprender que tenemos distintas situaciones. Pues él también comprendía con mis ojos de joven preguntas sobre el mundo que le costaba trabajo hacerse desde sus 80 años. Se me ocurren estas dos anécdotas. Gracias, Luis. ¿Sí? ¿Qué opinas sobre el rap? ¿Se le puede considerar poesía? Mira, en ese sentido, yo empecé teniendo muy mala opinión sobre el rap. Me gustaba muy poco porque se hacía con rimas fáciles, y porque de pronto vi que era un mundo que me llegaba a mí muy machista, con expresiones muy de macho y muy agresivas, y con guerras de gallos. Pero mi hija pequeña se interesó por el rap, y entonces yo me puse a escuchar raperos que ella me enseñaba, y comprendí que, como todo en la vida, pues en el rap hay buenas composiciones y malas composiciones,
y gentes que hacen cosas de peleas de gallo muy machistas y muy agresivas, y otra gente que trabaja con otra manera de pensar. Y hay raperos que me gustan y raperos que no me gustan nada. Lo que sí creo es que cada cosa tiene su espacio. Por ejemplo, yo hablo mucho con Joaquín Sabina, que es muy amigo, y él está de acuerdo en que una cosa es escribir un poema y otra cosa es escribir una canción. Que la canción tenga valores líricos y que esté muy bien escrita, pues es verdad. Que el poema puede intentar comunicar con la gente como normalmente comunican las canciones, pues es verdad. Ha habido siempre una relación muy natural entre la canción y la poesía. Cuando la poesía, que quiere buscar la palabra precisa, se encierra en su cuarto, acaba oliendo a cerrado. Y la historia de la literatura, la mejor manera que ha encontrado para que deje de oler a cerrado la poesía es abrir las ventanas y que entre la canción. Eso pasó en la Edad Media, cuando el culteranismo del cortesano era tremendo, pasó en el Barroco, cuando Lope de Vega dejó entrar la canción popular, pasó en el Romanticismo, cuando Bécquer dejó entrar la canción, por ejemplo, la saeta del cante jondo o la soleá o las canciones, los líderes alemanes. Siempre ha habido mucha comunicación, pero del mismo modo que no es lo mismo escribir una novela que escribir un poema, no es lo mismo escribir una canción y escribir una poesía, porque cada código tiene sus reglas, aunque puedan dialogar y enriquecerse. Y a mí, pues me pasa mi edad con el rap también, que he descubierto que hay raperos que son muy interesantes, pero que una cosa es el código del rap y otra cosa es el código de un poema, según creo yo. Gracias, Luis. ¿David? Buenas, Luis. Hola. Supongo que sientes felicidad al escribir. ¿Te has planteado alguna vez de dejar de escribir y has tenido alguna crisis de creatividad y creación? Sí. Gracias. Pues mira, yo creo que cuando uno escribe un poema donde se siente reconocido, hay una emoción que tiene que ver pues con la alegría, con la felicidad, y es verdad. A mí no me gusta mucho ponerme muy trágico. Los poetas suelen hablar del horror ante la página en blanco, los escritores del horror ante la página en blanco. Es verdad que cuando uno va a escribir pues siente incertidumbre, porque siente incertidumbre, responsabilidad, me saldrá, no me saldrá, pero yo no lo veo como un horror ni como algo trágico, sino como algo propio del trabajo, y cuando sale algo que te merece la pena, la verdad es que uno siente emoción. Hay rachas en las que salen mejor las cosas, rachas en las que salen peor las cosas. Yo no he tenido así una gran crisis de decir, pues voy a dejar de escribir. He tenido temporadas en las que he escrito menos porque no he tenido la necesidad de escribir. Pero bueno, he seguido leyendo porque también es una felicidad leer, y de pronto de las lecturas que vas haciendo pues surgen ideas, cosas hermosas, ¿no? Esto de la escritura se parece a otras muchas cosas en la vida. Yo no sé si vosotros sois futboleros o futboleras. Yo soy bastante futbolero. Yo soy del equipo de mi ciudad, del Granada, y ahora estamos en un buen momento, aunque hemos estado temporadas en tercera, y soy de los grandes. Y aquí siempre cuando hablo con la gente, los institutos, pues se crea tensión, porque yo confieso que soy del equipo de mi padre, que es del Real Madrid, y entonces ya empiezan a reírse los que son del Barcelona o del Atleti o del Sevilla. Bueno, las mismas tensiones que hay entre el Sevilla y el Betis, supongo, ¿no? Bueno, en cualquier caso, cuando hablamos de fútbol,
pues sabemos que un día le puede salir bien o unos partidos, una temporada, le puede salir muy bien a un jugador y que hay veces que está más torpe y que no le entran los goles o que le sale peor. Lo único que sabemos es que para que te salga bien, la casualidad no vale solo. Tienes que estar entrenado, preparado, consciente, y a partir de ahí viene la suerte de que te salgan mejor las cosas o que te salgan peor y que tengas una buena racha o una mala racha. Pues con la poesía ocurre lo mismo. Uno tiene que estar pendiente, preparado, formado, y a partir de ahí, pues a veces consigues hacer un buen disparo a meta y otras veces pues no te salen. Pero nunca lo he vivido como una tragedia. Gracias, Luis. Estamos disfrutando muchísimo del encuentro, pero desgraciadamente ya pues va tocando su fin, así que vamos con la última pregunta, ¿vale? Muy bien. La va a hacer Dani. Dani. Hola, buenas tardes, Luis. Como estamos conmemorando el Día de Andalucía, aparte de Granada, su ciudad natal, ¿qué otros lugares le parecen interesantes de nuestra región? Bueno, mira, yo creo, y desde joven lo sentí, que hay que estar orgullosos de Andalucía. Cuando yo era niño, en Andalucía había mucha pobreza y muchos amigos míos tenían que irse a Barcelona, a Bilbao, a Alemania, porque sus padres se iban a trabajar de emigrantes al norte, porque Andalucía vivía en unas condiciones difíciles. Y me parece que una gran tarea y una buena tarea fue que fuésemos conscientes de que debíamos dignificar la situación social de Andalucía. Y en este sentido, pues creo que a partir de la democracia, el empeño de los andaluces en hacer que Andalucía progresara y las posibilidades que dio después la autonomía, pues yo creo que han sido importantes. Queda mucho por avanzar, pero hemos avanzado mucho. Los que tenemos ya cierta edad, si miramos con ojos de los jóvenes, sabemos todo lo que nos queda por conquistar, pero si recordamos nuestro pasado, comprendemos todo lo que hemos avanzado. Por eso creemos que merece la pena tomarse las cosas en serio. Y en ese sentido yo me siento muy orgulloso de ser andaluz. Fijaros, como profesor de filología, yo recuerdo que leyendo los diálogos de la lengua de Valdés, pues hablando de Nebrija, el autor de la primera gramática de la lengua castellana, que había nacido en Lebrija, pues Valdés dice, sabe mucho de gramática y de latín, pero no de castellano porque es andaluz y los andaluces no hablan bien. Bueno, los andaluces no es que hablemos mal, los andaluces es que hablamos el español como se habla en Andalucía. Y por eso ahora, cuando dirijo el Instituto Cervantes, pues me gusta decir que el idioma no es de nadie, que en Andalucía se habla como se habla en Andalucía y tenemos derecho, que en el Río de la Plata se habla como en el Río de la Plata y tenemos derecho, y qué gran idioma tenemos, casi 600 millones de hablantes, que nos podemos entender porque hemos conseguido la unidad de comunicación con los matices de cada uno. Don Manuel Machado hacía una broma diciendo, los andaluces hablamos bien, pero sí las incomodidades del idioma. Porque le hacía la broma diciendo qué incómodo es pronunciar las eses tan bien como se pronuncian en Salamanca, ¿no? Bueno, pues yo me siento muy orgulloso de haber defendido mi identidad andaluza, de sentirme de la tierra de Gustavo Adolfo Bécquer, de Federico García Lorca, de Luis Cernuda, de Rafael Alberti, de tantos autores importantes. Y a partir de ahí, pues tengo respeto por toda Andalucía y relación especial con algunas ciudades. Tengo una casita de verano en la bahía de Cádiz y mi relación con Cádiz pues es muy frecuente. Sigo conservando casa porque allí soy profesor en la universidad en Granada
y ahora estoy en Madrid trabajando en el Cervantes, pero regularmente pues tengo mucha relación con el Cervantes en distintas ciudades, pero siempre vuelvo a Granada. Y admiro mucho Sevilla, a la que he ido con mucha frecuencia y tengo muchos amigos, porque Sevilla es el lugar en el que han nacido los poetas casi más importantes para mí, aunque no todos, pero Gustavo Adolfo Bécquer, Antonio Machado y Luis Cernuda han marcado mi vida y los tres son sevillanos. Ya solamente, gracias de nuevo. Y bueno, yo particularmente, para mi clase y tal, me quedo con dos ideas fundamentales para ellos, para los jóvenes. Eso que ha dicho de la herencia cultural, muy importante, que ellos son herederos y, bueno, y transformadores, inspiradores, es duro. Y la idea de que para escribir hay que leer, y para hablar hay que escuchar. Bueno, gracias. Gracias. Y tenemos una última preguntita, los propios compañeros y yo, ¿vale? Y un poquito es al hilo de esa, porque les pusimos algo del Cervantes, vimos ese recorrido virtual de la Caja de las Letras, muy interesante. Sí. Y al hilo de eso se nos ocurre preguntarles que, bueno, este ciclo que se inicia, que no sé si continuaremos el año que viene, podría ser, querría dejarnos una pregunta, ¿no? Como enlatada, bueno, para el siguiente invitado, invitada del año que viene, si sigamos con este ciclo, para que le preguntemos su nombre cuando venga. Gracias. Vale, que deje una pregunta para el siguiente participante. Bueno, pues voy a dejar una de las preguntas que han salido en nuestra conversación. Por ejemplo, ¿qué relación establece la poesía con la conciencia? Es decir, ¿qué relación establece la poesía con la verdad de cada uno de nosotras y de nosotros? Bueno, nada, Luis, yo soy Álvaro, que también estaba por aquí, ¿vale? Álvaro, ¿qué tal? Bueno, pues que nada, que vamos. Te enviaremos un detallito en forma de regalo, lo recibirás en unos días, ¿vale? Estamos preparando algo, sobre todo para agradecerte muchísimo el detalle. Y, de verdad, Álvaro, que soy yo el que agradezco vuestra invitación y vuestra atención a la poesía y a mi poesía, de manera que gracias a los alumnos, a las alumnas y gracias a vosotros. Bueno, pues le decimos un poquito ya así, ya, más bien gracias, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues lo dicho, ¿no? De parte de todos los alumnos de FP Básica, del Colegio Antonio Gala, muchísimas gracias, Luis. Un abrazo a todos. Gracias, Álvaro. Hasta luego. Adiós.